Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema estructura de la materia, en particular la nomenclatura y formulación de ácidos. Nos encontraremos dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxoácidos. Los hidrácidos no tienen oxígeno, los oxoácidos sí. En el caso de los hidrácidos, por los que empezaremos, se trata de combinaciones del hidrógeno con un no metal en disolución acuosa. El hidrógeno opera en estado de oxidación +1, el no metal operará en estado de oxidación negativo. Recuerda que este se obtiene cuando el no metal consigue los electrones necesarios para completar la capa de valencia. Los no metales que forman ácidos hidrácidos son los del grupo 16, con la excepción del oxígeno, que forma el agua al combinarse con el hidrógeno, y los del 17, y operan, como digo, con estado de oxidación negativo. En el caso del grupo 16, como tiene 6 electrones en la última capa, cuando gana 2 electrones para completar los 8, adquiere carga negativa de valor -2. En el caso del grupo 17, como tiene 7 electrones en la última capa, solo necesita ganar 1, por tanto operará con -1. En cuanto a la nomenclatura, distinguiremos cuando se trata del ácido en disolución acuosa, que es cuando realmente presenta carácter ácido. En este caso nombraremos el término ácido y el no metal terminado en hídrico, como por ejemplo en HCl, ácido clorhídrico. En HBr, ácido bromhídrico. HI, ácido iodídrico. Y en el caso, por ejemplo, del azufre en el grupo 16, ácido sulfídrico. Es importante recalcar que este comportamiento ácido corresponde a estas sustancias en disolución acuosa. Por el contrario, cuando se encuentran en fase gas, los nombraremos como haluros de hidrógeno. En particular, HCl en fase gas será el cloruro de hidrógeno, HBr será bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno en los ejemplos representados. En el caso de los oxácidos, veremos inicialmente el origen de estas sustancias. Vamos a considerar el trióxido de azufre, según la nomenclatura sistemática IUPAC, el óxido de azufre 6, que sería el nombre que Stock daría a esta sustancia, y la nomenclatura tradicional lo llamaría anhídrido sulfúrico. Recuerda, anhídrido sin agua. Esta sustancia combina el azufre con el oxígeno, el azufre en estado de oxidación 6 con el oxígeno en estado de oxidación -2. Para compensar la carga necesitamos aportar 3 oxígenos, con lo cual la sustancia sería SO3. Pues si se trata de la sustancia sin agua, anhídrido, le vamos a agregar agua a ver qué ocurre. Entonces, en cuanto a esta sustancia le agregamos agua, observa que tendríamos 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos, H2SO4, el ácido sulfúrico. Veamos otro ejemplo, el pentóxido de dinitrógeno, el óxido de nitrógeno 5 o el anhídrido nítrico, dependiendo de la nomenclatura que utilicemos. El nitrógeno operaría en estado de oxidación 5, el más alto de los 3 que presenta. El oxígeno, como siempre, -2, es un óxido. Y para compensar la carga, dado que 5 no es múltiplo de 2, tendríamos que buscar el mínimo común múltiplo. En este caso, 10. Para conseguir carga -10 necesitamos 5 oxígenos y para conseguir carga +10 necesitamos 2 nitrógenos. La sustancia sería, por tanto, N2O5. De nuevo le agregaremos agua. En cuanto añadimos agua a esta sustancia, observa que tenemos 2 moléculas de HNO3. Serían 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Por tanto, 2 moléculas de HNO3. La sustancia es, por tanto, el ácido nítrico HNO3. Ten presente que obtenemos 2 moléculas, pero la sustancia es HNO3. Algunas de estas reacciones son de particular importancia, como por ejemplo
la del ácido sulfúrico. Ten presente que cuando quemamos azufre en nuestras industrias, ello ocurre por ejemplo en las plantas térmicas, cuando el azufre acompaña al carbón, producimos SO3 que emitimos a la atmósfera. Si a continuación, posteriormente llueve, cuando el SO3 se disuelve en el agua de la lluvia, obtenemos H2SO4, obtenemos ácido sulfúrico. Se trata de la lluvia ácida, este efecto devastador de los bosques en aquellas regiones en las cuales la combustión de azufre se produce en cantidades importantes. Como puedes observar, hemos dado el salto a los oxácidos. Se trata de sustancias que contienen hidrógeno y no metal, como antes, pero ahora vamos a agregar oxígeno. Observa que ahora el no metal opera en estado de oxidación positivo. Quien soporta la carga negativa de la sustancia va a ser el oxígeno. Analizaremos estos ácidos con ayuda de la siguiente tabla. En ella identificaremos elementos del grupo 14, del grupo 15, 16 y 17, el grupo encabezado por el carbono, por el nitrógeno, por el oxígeno y por el flúor. En el caso del grupo 14, en particular en el caso del carbono, nos encontramos H2CO3. En el caso del grupo 15 estudiaremos dos comportamientos, uno asociado a HNO3 y otro asociado a H3PO4. En el grupo 16 analizaremos H2SO4 y en el grupo 17 HClO4. Es importante disponer de estos 5 ácidos en una memoria rápida, porque a partir de ellos construiremos el resto de la tabla. Vamos a analizar el estado de oxidación del carbono en H2CO3. Construiremos una ecuación en la cual conocemos el comportamiento del hidrógeno, su estado de oxidación es +1, y el del oxígeno, su estado de oxidación es -2, y calcularemos el de carbono. Para ello, el hidrógeno, ten presente que se trata de dos átomos que operan con estado de oxidación +1, y en el caso del oxígeno, ten presente que se trata de 3 átomos y su estado de oxidación es -2, con lo cual, si nos vamos en busca de la ecuación, tenemos 2 por +1, más el carbono, que es desconocido, más 3 por -2, que es el oxígeno, igual a 0. De ahí sabemos que el carbono es 4. Si el carbono es +4, dado que opera con estado de oxidación +2 y +4, este será el ácido carbónico, terminación ico. Posteriormente estudiaremos el nombre IUPAC de estas sustancias. Si nos vamos a continuación en busca del nitrógeno en HNO3, veremos que el hidrógeno es +1, el nitrógeno es desconocido y el oxígeno es -2. Por tanto, +1 del hidrógeno, más el nitrógeno desconocido, más 3 veces -2, que es el oxígeno, será 0. Ten presente que la carga eléctrica de cualquier sustancia química siempre es 0. Y el resultado nos lleva a que el nitrógeno debe ser 5. Ácido nítrico. Cuando había 3 posibles estados de oxidación, ico era el más alto, oso el intermedio e hiposo el más bajo. En el caso de H3PO4, el comportamiento es un poquito especial. Ten en cuenta que hay 3 hidrógenos, 3 por +1, más el fósforo, y 4 oxígenos, 4 por -2. Suma 0, por tanto el fósforo debe ser también 5. Pero en este caso vamos a agregar un prefijo que habitualmente omitimos, ácido ortofosfórico. Es muy frecuente omitir ese orto, siendo conscientes que en el caso del fósforo agregamos con respecto al nitrógeno una molécula de agua. Fíjate que agrega un oxígeno más que el ácido nítrico y agrega 2 hidrógenos más también que ácido nítrico. Por tanto, H3PO4, ácido ortofosfórico o ácido fosfórico sin más. Nos vamos a H2SO4. Tenemos ahora la aportación de 2 hidrógenos, 2 por +1, más el azufre desconocido, más 4 por -2, debe ser 0. La carga eléctrica total debe ser nula. Por tanto, el azufre +6. Ácido sulfúrico. De nuevo recuerda que azufre operaba con 6, 4 y 2. Desde el número que se obtenía al restarle 10 al grupo, que era 6, bajábamos de 2 en 2. 6, 4, 2. En el caso de HClO4, nos encontramos que el hidrógeno es +1, el cloro es desconocido y tenemos 4 oxígenos, por tanto 4 por -2. El resultado debe ser nulo y ello nos indica que el cloro debe ser 7.
Por tanto, cuando hablábamos de 7, 5, 3 y 1, 4 posibilidades, la más alta, que es 7, era ácido perclórico. Estos 5 ácidos, como os decía, debemos aprenderlos en la memoria rápida para poder identificarlos muy rápidamente, porque a partir de ellos vamos a construir el resto de la tabla. En concreto, vamos a sacar un oxígeno a cada uno de los compuestos, con la excepción del ácido fosfórico. Sacamos un oxígeno, teníamos H2CO3, nos quedamos con H2CO2. HNO3, pues HNO2. Como digo, dejamos el ácido fosfórico. H2SO4, pues H2SO3, un oxígeno menos. HClO4, pues sacamos un oxígeno, HClO3. Y volvamos de nuevo a analizar los estados de oxidación. 2 hidrógenos, 2 por más 1, más el carbono más 2 oxígenos, 2 por menos 2, debe ser 0. Con lo cual nuestro carbono ahora debe ser más 2. Ácido carbonoso. En el caso del ácido HNO2, un hidrógeno más 1, más el nitrógeno más 2 oxígenos, 2 por menos 2, debe ser 0. El nitrógeno debe ser más 3. Ácido nitroso. H2SO3, 2 hidrógenos, 2 por más 1, más el azufre, más 3 oxígenos, más 3 por menos 2, debe ser 0. El azufre tendrá que ser más 4. Ácido sulfuroso. HClO3, el hidrógeno más 1, más el cloro desconocido, más 3 oxígenos, más 3 por menos 2, debe ser igual a 0 como siempre. De ahí que el carbono sea más 5. Ácido clórico. 7, 5, 3, 1. Perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. En el caso del carbono nos quedamos ahí. Pero sacaremos un oxígeno, HNO2, H2SO3 y HClO3. Por tanto, HNO, H2SO2 y HClO2. Y de nuevo vamos a analizar los estados de oxidación. HNO, un hidrógeno más 1, más el nitrógeno, más el oxígeno, que es menos 2, igual a 0. Nuestro nitrógeno ahora será más 1. Ácido hiponitroso. Ten presente que 5 es hico, 3 es oso y 1 es hipooso. H2SO2. Veamos, 2 hidrógenos, 2 por más 1, más el azufre, más 2 oxígenos, 2 por menos 2, nos lleva un azufre que debe ser más 2. Ácido hiposulfuroso. Y en el caso de HClO2 tenemos el hidrógeno más 1, más el cloro más 2 oxígenos, más 2 por menos 2, debe ser igual a 0, con lo cual el cloro debe ser 3. Ácido cloroso. 7, 5, 3 y 1. Nos vamos a la última casilla. Vamos a sacar un oxígeno al ácido cloroso, con lo cual tendremos HClO. Tenemos un hidrógeno más 1, más el cloro, más el oxígeno, que es menos 2, y debe ser igual a 0, lo cual nos lleva a que el cloro debe ser más 1. Hipocloroso. Perclórico, la más alta, 7, clórico, 5, cloroso, 3, hipocloroso, 1. Recuerda que restamos 10 al grupo 17 y desde ahí bajamos de 2 en 2. 7, 5, 3, 1. Veamos a continuación cómo nombrar estas sustancias desde la nomenclatura IUPAC, desde la nomenclatura sistemática. Vamos a estudiar HCO3. Tendremos lo siguiente. La nomenclatura IUPAC corresponde a la siguiente estructura. Un prefijo multiplicativo que nos indica cuántos oxígenos. Polioxo. En nuestro caso, trioxo. 3 oxígenos. Trioxo. El no metal va a terminar en ato, que es el carbono. Trioxocarbonato. A continuación indicamos el estado de oxidación de ese no metal, que es 4, entre paréntesis, como siempre, y en números romanos, de hidrógeno. Esta es la estructura que va a presentar la terminología sistemática de la IUPAC. Trioxocarbonato 4
de hidrógeno. El prefijo multiplicativo que indica cuántos oxígenos hay es 3. Trioxo. El carbono no metal terminado en ato, carbonato, y el estado de oxidación de ese no metal, que es 4. En números romanos y entre paréntesis. De hidrógeno. Trioxocarbonato 4 de hidrógeno. Veamos otro ejemplo. HNO2. En este caso tenemos 2 oxígenos, dioxo, nitrato, 3 de hidrógeno. Dioxo, 2 oxígenos, nitrato 3 de hidrógeno. Veamos un tercer ejemplo. El ácido sulfúrico H2SO4. Tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. 4 oxígenos, tetraoxosulfato, azufre, no metal 6, ten en cuenta que el no metal termina en ato, tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.